Buenas noches. Nuestro proyecto lleva como nombre manufactura de una máquina trituradora de telectrafacto de polietileno a nivel prototipo para reducir los espacios de reciclaje en la UTH. Los investigadores son Brian Emanuel Hernández Hernández, Jair Omar Hernández Hernández, Karen Salas Esteban, Rafael Muñoz, Joshua Laí, Saraí Martínez Martínez. Introducción. Debido a una problemática, decidimos analizar e investigar posibles soluciones para combatir esta problemática, llegando a la conclusión de una forma de combatir esta situación es mediante la reutilización del PET. Una forma de hacerlo es mediante una elaboración de una trituradora. Al elaborar una trituradora podemos reutilizar lo que es el PET de la UTH, dándole vidas útiles en diferentes formas. Planteamiento del problema. Pues existen grandes cantidades de PET, ya que son demasiados alumnos los que consumen y no reutilizan botellas, sino las desechan. Y el espacio son insuficientes que hay en la UTH. Y también la falta de contenedores, ya por lo mismo que abundan demasiados alumnos, no tienen un control y solamente hacen un mal visto y también dañan al medio ambiente. El objetivo de nuestro proyecto sería la manufactura de una máquina de trituradora de telectrafacto de polietileno a nivel prototipo para reducir los espacios de reciclaje en la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. Como se muestran las imágenes, se representan los desechos que hay y que ocupan demasiado espacios que podemos destinar para otras cosas, y en la elaboración de la trituradora se haría darle una vida útil al PET, utilizando de diferentes formas, ya que el PET triturado se puede moldear y ajustar a las necesidades que tenemos, no solamente la universidad, sino también a lo que es la región de la Huasteca Hidalguense. El estado del arte. Como en el mercado ya hay varias trituradoras, aquí ponemos tres modelos de los que hay, y podemos que está el modelo BMWT 2260, que tiene un precio de 17.035.17 centavos, la representación de una máquina grande. Y hay otra que es la BMWT 40-150, que tiene un precio de 59.391.58 centavos, que es una máquina más grande que tiene una capacidad más. Y la otra es la BMW T48-150. El grado de innovación. El proyecto es un sistema de triturado de polietileno de telectrafacto. Cabe recalcar que aún es un prototipo. Lo que lo diferencia de las demás trituradoras son los siguientes: que el precio es más accesible para las personas. Como se pudo ver anteriormente, hay trituradoras que tienen un costo muy elevado, y serían las dimensiones, que las dimensiones ocupan menos espacio que las demás trituradoras, que son de un volumen demasiado grande, y el peso asimismo reduce. Metodología. Utilizamos el método DAPTUM. Encuestar sobre los criterios ideales sobre la máquina trituradora. De ahí nos desglosamos a determinar los parlamentos de la comparación y la selección de los materiales a utilizar. Y después ahí queda complemento el mecanismo. Se toman las referencias. Se evalúa el mecanismo de acuerdo a la referencia y se obtienen los resultados de la evaluación. El diseño lo hicimos a mano alzada y posteriormente lo representamos,
bueno, lo pasamos a SolidWorks, en donde hicimos unos planos y la dimensión en 3D del prototipo a hacer. El cronograma que nosotros, el cronograma que nosotros implementamos sería la realización de los planos de fabricación del prototipo. Como posteriormente se pudo observar, los planos que están en SolidWorks ya tienen concoctas y materiales. Definir fase del proceso de manufactura. Ahí utilizamos una serie de fases para destinar lo que haríamos en cada sesión. Diagrama de proceso de manufactura de cada fase. Ahí en cada fase se desglosó un diagrama. Serían las actividades a realizar en cada sesión. La adquisición de materiales de manufactura. Ahí fue la recolección de materiales que nosotros ocupamos. La fabricación de la base del prototipo. Como ya teníamos los materiales y asimismo los planos, empezamos con la fabricación de la base y posteriormente fue el armado de la estructura del prototipo. Una vez teniendo el armado, sería la instalación del prototipo y después de ahí sería la verificación de calidad del ensamble del prototipo. Como la armadura ya estaría completa, implementamos lo que es el motor y a ver si hay fallas o modificaciones. Y como no hay, el siguiente paso sería pruebas del prototipo y posteriormente sería ficha técnica del prototipo y por último sería exhibición del prototipo. El diagrama de fases fue un inicio. La fase 1 fue caracterizar las propiedades del PET. La fase 2, analizar el comportamiento del PET. Fase 3, investigar la técnica de una máquina trituradora. Y fase 4, utilizar el análisis morfológico para identificar los parlamentos más factibles. La fase 5 sería moldear el concepto de selección a través de SolidWorks. Sería el fin. Y el diagrama de proceso de manufactura. La primera fase sería realizar medidas y cortes según los planos del prototipo para la base. Como se puede observar, el diagrama de fase 1 fue un inicio. Determinar las medidas con el apoyo de un flexómetro. 2 tiras de 20 centímetros, 6 tiras de 15 centímetros, 2 tiras de 30 centímetros. Posteriormente, como ya teníamos medidas, realizamos los cortes con apoyo de un esmeril. Posteriormente, rectificar los cortes con un disco de desbaste para que al momento de soldar coincidan. Fase 2, fabricación de la base del prototipo. Como ya teníamos los cortes, sería montar la guía y ajustar para poder comenzar a soldar con ayuda del arco eléctrico. Puntear con electrodo la primera parte de la base. Posteriormente, soldar por completo la base con apoyo del arco eléctrico. Y ya por último sería el desbaste de la escoria que queda al momento de soldar. La fase 3 sería la montaje de aspas. Sería un inicio, sería rectificar la base con las aspas en la base ya soldada. Marcar las posibles modificaciones al momento de rectificar y hacer las posibles modificaciones con apoyo del esmeril o el arco eléctrico o cualquier otro material que ocupemos. La fase 4, la colocación de las aspas y el motor del prototipo. Colocar las aspas con ayuda del desarmador, ajustar la posición correcta. Como ya se hizo las posibles modificaciones o correcciones, será más fácil. Sería la colocación del motor, la posición de las aspas, con ayuda de un desarmador y unos tornillos, ajustar el motor. Una vez que las aspas y el motor estén en su lugar, checar que no haya errores en el mecanismo. Como ya se instaló tanto el motor y las cuchillas, ahí de nuevo se rectifica que no haya ningún error. La fase 5 sería, ya por último, sería la pintar y ajustar los detalles finales del prototipo. En ese momento de rectificar por completo el prototipo,
y hacer los últimos ajustes con las herramientas necesarias. Como ya se ha terminado la estructura de soldar, tanto como la base y la colocación de las cuchillas y el motor, solamente queda rectificar una vez más antes de comenzar a pintar. Y sería el otro. De manera visual checar si hay detalles en el mecanismo y comprobar que todo esté funcionando correctamente. Y si se checa y no hay ningún error, se sigue al siguiente paso, sería comenzar a pintar la carcasa del prototipo terminado con una ayuda de una lata de aerosol. Y en este caso utilizamos un color azul oscuro. Desarrollo de la investigación. Como ya teníamos los diagramas de fases, era más fácil realizar las actividades. Y la primera actividad que hicimos fue la construcción de planos de la fabricación. Como se puede ver, ahí están los planos con todo y medidas cortas para que se nos facilitó a la hora de comenzar a manufacturar. Sería la otra, la compra de los materiales a utilizar o la obtención de materiales, que sería cuando compramos y conseguimos los demás materiales que necesitábamos. Marcar las partes a utilizar de los materiales, láminas, tornillos, electrodos, etc. Se puede ver que muchos de mis compañeros nos apoyamos para poder hacer esto. Cortar las áreas marcadas que se van a utilizar. Posteriormente que ya teníamos los materiales y marcadas las medidas, empezamos a cortar. Utilizando electrodos unimos las piezas que conforman la pieza de la base del prototipo. Una vez ya obteniendo los cortes necesarios y rectificados, empezamos a la fabricación de la base. Una vez que ya está ahí, verificar el mecanismo de la trituradora del PET. Una vez que teníamos la estructura armada por completo, nos dimos a la siguiente fase, que sería la realización de las cuchillas. Una vez que teníamos las cuchillas listas, instalamos el mecanismo en la parte inferior de la máquina, una vez ya implementando el motor junto con las cuchillas. Una vez que el prototipo está armado, se realiza una serie de pruebas como la verificación de calidad del funcionamiento. Ahí empezamos a hacer la primera prueba del prototipo. Como vimos que tenía unos detalles, hicimos unas modificaciones. En el momento de rectificar por completo el prototipo y hacer los últimos ajustes con las herramientas necesarias, como posteriormente se vio que se instaló el mecanismo, tanto el motor y las cuchillas, hicimos una prueba. De las pruebas vimos que teníamos que modificar, hicimos las correcciones con las debidas herramientas. Y por último sería pintar la carcasa del prototipo terminado con una ayuda de una lata de aerosol. El prototipo ya terminado se vio así. Y aquí están los resultados. Una tabla de tiempo de proceso, de levantamiento del amperaje a utilizar. Ahí está una muestra que está del peso, tiempo y velocidad. La velocidad se maneja la misma, que son 11.000 RPM. El tiempo varía dependiendo la modificación que se hizo a las cuchillas. El primero fue de 120 segundos. La segunda prueba también. La tercera prueba, como hicimos una modificación de cuchillas, afilamos, el tiempo fue de 80 segundos. La cuarta prueba también. La quinta fue reducción a un minuto. Y por último, la última prueba fue de 50 segundos, que se redujo más de la mitad del tiempo de la trituración. Y aquí mismo se muestran unas gráficas de los resultados obtenidos de la prueba. Y la conclusión que llegamos en todo el equipo sería que se logró manufacturar una máquina trituradora de tetracalfacto de polietileno para reducir los espacios de reciclaje en la UTH, observando que los tamaños cortados no fueron los adecuados, ya que no son uniformes. Pero ello se necesita hacer ajustes a la máquina para que al momento de cortarlos sean de un solo tamaño y sean más pequeños. Como nosotros hicimos a una escala prototipo, aún no está terminado,
pero con el prototipo deseado y los planos que están, esperamos tener una trituración más uniforme y obtener los resultados deseados. Sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.